es los movimientos. Ya. Por ejemplo, a nivel de lo que es el hombro, tenemos a nivel sagitarios plano. Por ejemplo, tenemos la flexión del hombro, flexión y la extensión, ¿no es cierto? Que es para atrás. Según la literatura que estoy viendo, flexión, o sea, la flexión es acercar el ángulo hacia el cuerpo, o sea, reducir el ángulo. La extensión es agrandar el ángulo, por ejemplo, del codo en este caso. Flexión, extensión. La rotación interna y la rotación externa, por ejemplo, a nivel de la cadera. Como no he entendido bien leyendo, ¿cómo os podría explicar un poquito, ¿no? La rotación interna y externa de la cadera? Igual del hombro. Está bien, buena observación, Brian. Es necesario conocer los ejes y los planos. Lo habíamos repasado. No es difícil. Sin embargo, hay algunos segmentos corporales que por las características que tiene los movimientos no están tan en ese eje o en ese plano. Sin embargo, tenemos que ajustarnos a lo que sea más aproximado, ¿ya? Cuando se hace algún movimiento, a veces parecería contradictorio, como en el caso del pie. Vamos a empezar por el pie, en el caso del tobillo, ¿no? No se habla de extensión y de flexión. En algunos textos todavía toman esa referencia. Se habla de dorsiflexión Y flexión plantar. flexión plantar o plantiflexión, ¿no? Imagínense el pie, plantiflexión y dorsiflexión. Lo que debería ser extensión y flexión, ¿no? O al revés en este caso. Lo que hace la bibliografía es plantiflexión y dorsiflexión. Sin embargo, cuando hablamos de los tendones, hablamos de extensores y de flexores. Van a encontrar, cuando revisan anatomía, los flexores son los que van a llevar a la dorsiflexión y los extensores son los que están en la parte dorsal, los que van a llevar a la dorsiflexión, y los que están hacia la planta son los plantiflexores, son los flexores propiamente. Extensores y flexores en el pie. Pero en la designación para el movimiento es plantiflexión y dorsiflexión. En el pie también, para complementar, es inversión y eversión. ¿Ah? Inversión y eversión. Tomando como referencia el tobillo. El movimiento de inversión y eversión estaría si utilizamos los ejes, en un eje antero-posterior. Antero-posterior, ¿no? El eje antero-posterior, inversión y eversión. De acuerdo a las características anatómicas de cada estructura, ¿no? El resto de las estructuras no hay mayor problema. Donde hay un poco más de problemas, como decía Brian, a nivel de hombro y a nivel de cadera, ¿no? Las aproximaciones anatómicas hacen de que tengan ciertas denominaciones. En el hombro, siendo la parte proximal, tomando como referencia el mismo hombro, tenemos la flexión y extensión, ¿no? La flexión en el eje lateral, flexión y extensión, ¿no? Utilizando ese mismo punto de referencia, tenemos la abducción y la aducción. La abducción, que es acercar a la línea media, y la aducción, alejar de la línea media. Aducción y abducción. Y eso pasa en todos los segmentos, ¿no? Abducción y aducción, ¿no? Abducción, alejar, y abducción, acercar a la línea media. En algunos componentes corporales, por las características mismas de la estructura, si utilizamos el mismo plano, les habíamos indicado el plano antero-posterior, que sería de la abducción y la aducción. En el tronco o en el cuello no tenemos la abducción y la aducción. Teniendo ese mismo eje de referencia, tenemos la lateralización. Lateralización derecha, lateralización izquierda, ¿no? Izquierda, derecha, igual el cuello. Lateralización izquierda, lateralización derecha. Teniendo el mismo eje antero-posterior. ¿Ya? Ahora, en el hombro, los movimientos de rotación. Les habíamos dicho que la rotación se hace en un eje vertical, ¿no? Rotación del tronco. Derecha, rotación izquierda, rotación derecha. Igual el cuello, rotación izquierda, rotación derecha. En el caso de la rotación, en el hombro se hace rotación externa y rotación interna. Y el eje propiamente es un eje que va a ser forzado, un eje que se podría
decir semejante a un eje lateral, pero es por la característica del hombro. Y esta es la postura neutra del hombro, entendiendo al paciente teniéndolo de manera vertical o también en decúbito dorsal. Esta es la postura neutra de hombro. Rotación externa y rotación interna. Rotación externa y rotación interna en el hombro, ¿ya? En ambos hombros, ¿ya? En el caso de la cadera, que también tiene una característica especial, la ubicación de la cabeza femoral, su eje no es exactamente o lateral o antero posterior, pero sí se toma como eje el eje vertical para la rotación de cadera. Y la evaluación generalmente en cadera se hace o sentado o en decúbito dorsal para tener la rotación. Entonces, para ver la rotación externa de hombro, perdón, de cadera, vamos a hacerles una demostración. Para un ratito vamos a utilizar la mesa de... Tú mismo, pues. Siéntate un ratito. Soporta la mesa, ¿no? Entonces vamos a utilizar una referencia de la cadera como que fuese un eje antero-posterior, pero es un eje vertical, porque estamos imaginándonos a la cadera, su eje va a ser vertical, pero la evaluación es en sedente o en decúbito. Y la rotación, por las características de la cadera, la rotación interna, que aparentemente sería esta es externa. Para adentro es externa y para afuera es interna, solo en la cadera. Rotación externa y rotación interna. Eso lo podemos hacer en decúbito prono o decúbito dorsal, las separaciones de cadera. En niños, cuando se les hace evaluación de cadera, de displasias de cadera, una de las evaluaciones es en decúbito dorsal y se les pone vamos a hacer un intento más, por favor. Sí, échate un ratito. Decúbito dorsal. En niños, si quieren evaluar cadera, que es más fácil, perdón, estira solamente con una pierna. Cadera en rodilla en flexión de 90 grados. ¿Qué sería esta? Rotación externa y esta rotación interna, ¿no? Para los dos lados. Rotación externa y rotación interna. Esta es por la característica anatómica de la cadera. Gracias, Rey. Como les digo, algunos movimientos son un tanto forzados para la denominación, pero bueno, entendiendo la forma como se evalúa, ya vamos a aclarar y vamos a saber qué movimiento estamos haciendo, ¿no? Hay algunos movimientos específicos en los dedos, por ejemplo en el primer dedo, ¿no? El primer dedo tiene varios movimientos: aducción, abducción, flexión, extensión. Y tiene su forma de valor, ¿no? Flexión, extensión, y al acercarse a la línea media, aducción, abducción, ¿ya? Pero tiene que ser en una forma anatómica también, donde le vamos a evaluar al primer dedo. En los dedos de la mano no hay problema, flexión y extensión. Podemos hacer un poco de abducción y un poco de aducción, de acuerdo al dedo, ¿no? Abducción, aducción. En el caso de los dedos del pie, también igual, flexión, extensión. Allí en los dedos del pie sí no es dorsiflexión, plantiflexión. Solamente plantiflexión y dorsiflexión funcionan en el tobillo, sobre el tobillo. Los dedos del pie es flexión y extensión, flexión y extensión. Hay un movimiento que en una de las hay una postura también, un trastorno del desarrollo, pero esto más ligado a un tema neurológico, una lesión neurológica. Les hablábamos que cuando hay torsión tibial interna, la punta de los pies se va para adentro. Muy similar ¿a qué? Cuando también se va la punta de los pies para adentro. Anteversión femoral. Anteversión femoral, también la punta para adentro. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Básicamente, la rótula en espejo. Muy bien. Cuando las rótulas se van para adentro, quiere decir que el daño está a nivel de cabeza femoral, articulación de la cadera. Entonces todo el miembro inferior va a girarse, se va a rotar. Y los espejos van a estar las rótulas van a estar en espejo. En cambio, en la torsión tibial interna, que es de la rodilla para abajo, solamente la tibia gira y las rótulas se mantienen en su lugar, ¿no?
Esa es la diferencia básicamente, además de los exámenes radiológicos que le podemos hacer a los pacientes. Hay una postura del pie aducto se llama. Es una secuela de alguna lesión neurológica que va a generar una parálisis, semiparálisis, y los metatarsos, el metatarso aducto se llama. Solamente el metatarso se va a ir para adentro, solo el metatarso. Pero es una alteración neurológica, no propiamente del desarrollo, sino por alguna secuela, una parálisis cerebral o una lesión de columna, que va a dejar como secuela diferentes alteraciones, y dentro de ellas el metatarso aducto, ¿no? Para que quede un poquito más claro. ¿Alguna pregunta más hasta allí? ¿Alguna duda? Claro, las rotaciones, claro, las flexiones. Esto les va a ayudar bastante a todos, principalmente a los que hagan reumatología, a los que hagan cirugías, ¿no? Para poder ubicar a los que estén en cirugía plástica, quemados, para que puedan identificar específicamente qué movimientos se debe realizar. Y cada uno de estos movimientos, les decía, tienen un rango articular, un rango límite, que eso se mide en grados. ¿Con qué se mide? Con el goniómetro, ¿no? Tenemos un instrumento que es el goniómetro para medir los rangos articulares. Cada uno de los rangos, ojalá puedan ustedes ir revisando cuánto mide cada uno, de acuerdo a eso determinar si hay alguna lesión, falla, limitación, desvío o no. ¿Alguna pregunta? En la práctica también vamos a ir viendo esto con paciente, ¿no? Los rangos articulares. ¿Alguna pregunta? Los movimientos corporales según los planos, doctor, por ejemplo, rotación o flexión del tronco como tal, eso sería en un plano transversal. Los movimientos, bueno, los movimientos utilizamos como referencia los ejes, pero si queremos utilizar el plano sería un plano sagital, ¿no? Hacemos el corte. Para la flexión sería el plano sagital, ¿no? Cortamos por la mitad y en ese plano. Lo que es las lateralizaciones sería en el plano frontal. Una desviación de escoliosis en el plano frontal, ¿no? De escoliosis. Pero como reitero, para movimientos son los ejes los que tienen las dos referencias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Básicamente esos trastornos posturales son los que se van desarrollando en la clase. Vamos a avanzar todo esto que nos queda pendiente y luego hacemos un resumen de procedimientos fisiátricos. En el lapso de ese tiempo vamos a darnos un espacio para que descanse. Las 2 horas continuas, les pregunto, ¿están atentos o hay cansancio? Sí, es cansadito. Entonces vamos a darnos un espacio para que se aireen y podamos continuar, ¿no? Podamos despertar. Sí, pues pedagógicamente son 45 minutos cada clase, dice, ¿no? El ser humano tiene esa tolerancia. 45, 50 minutos, pero a veces por la necesidad tenemos que correr un poco. Bien, vamos a continuar con los trastornos posturales y en este caso ya llegamos a la rodilla. La rodilla también tiene algunas características que se pueden dar de manera anatómica normal y algunas otras alteraciones que se dan en el desarrollo. En el plano, frontal, a nivel de rodilla tenemos el varo y el valgo, o el valgo y el varo. Yendo varo y yendo valgo. Alteraciones que son fisiológicas desde el nacimiento. Cuando estamos en el vientre materno y cuando nacemos, cuando salimos a la luz, ¿cómo son las rodillas del niño, de la niña? ¿En varo o en valgo? En varo. Porque dentro de la barriguita, además de tener la espalda en cifosis, toda cifótica, nuestras rodillas están arqueaditas, los pies para adentro, ¿no? Como una bolita estamos adentro. Cuando salimos, todavía salimos con esas características. Y conforme pasa nuestra evolución, vamos enderezándonos, vamos corrigiéndonos, o vamos adquiriendo las posturas normales. Y eso es un proceso. Entonces vamos a empezar con el
Desarrollo fisiológico. ¿Cómo evolucionamos? Como nacemos con el varo fisiológico, esto todavía nos va a durar durante el primer año de vida. Aproximadamente a los 18 meses, esta rodilla se endereza. Si el papá y la mamá les dice, ay, que mi hijito está con, ¿cuánto tiempo tiene? 10 meses y están arcaditos sus piernas. Primero, que todavía no ha caminado. Segundo, que está dentro del periodo. Está dando sus primeros pasos y sus piernitas están arqueadas. ¿Qué puedo hacer? Estamos dentro de los plazos, ¿no? Hasta los 18 meses. Estos periodos son referenciales. Puede ser un mes antes, un mes después, 2 meses antes, 2 meses después. ¿No? Es todavía referencial. Mucho, unos 4, 5, 6 meses de retraso, ahí sí nos debe llamar la atención. Como vamos a ver, ¿no? A partir de los 2 años ya aparece un valgo fisiológico que llega hasta de 9 a 12 grados. Valgo, ¿qué quiere decir? Que las rodillitas se abren. Y eso es normal. Miren, hasta el año estamos en valgo. Al año y medio aproximadamente se endereza. Y a los 2 años se arquea, pero para afuera, es valgo fisiológico. Hasta los 3 años se va corrigiendo este valgo fisiológico. O a partir de los 3 años se empieza a corregirse. Se empieza el valgo de 9 a 12 grados, se empieza a enderezar. Hasta los 8 o 9 años que les había indicado que madura la marcha del niño, que ya va a tener la marcha del adulto, que vamos a quedar con un valgo fisiológico de 7 grados. Todos tenemos un valgo fisiológico. No somos rectos, la rodilla no es recta. Tiene un ligero valgo, pero es de 7 grados. Es ligero, tan ligero que a veces no se percibe. Entonces ese es más o menos el promedio de rango al que vamos a llegar. Valgo. Nacemos con varo y vivimos con, nacemos con varo y vivimos con valgo. Nuestras rodillas van a estar en valgo. Ese es un valgo fisiológico. ¿Ya? Entonces va más o menos la cronología, ¿no? A los 3 años, 3 a 8 años que ya se hace el valgo para la vida, ¿no? Si después de los 3 años continuamos con varo, tenemos que hacer una evaluación. Algo está pasando, ¿no? Algo está que no se está desarrollando. Puede ser unas características genéticas. Hay chicos que heredan la marcha de los papás y son pues arqueados, son varos durante toda su vida. Y esto también está ligado a las actividades que hacen las personas, incluso a algunas actividades deportivas, ¿no? Algunas actividades deportivas que van a predisponer para que tu cuerpo adquiera ciertas formas. En un varo, por ejemplo, los basquetbolistas de alto nivel, los de la NBA, ¿cómo serán sus rodillas? ¿En varo o en valgo? Bueno, hay un valgo fisiológico, ¿no? Pero ¿cómo será? ¿Quién juega básquet acá? ¿Alguien juega básquet? Pero de alta competencia. Van a ver a los de la NBA, tremendos hombres de 2 metros, tienen un valgo y es más de los 7 grados. Puede llegar a 10, 12 grados. ¿Y por qué? Porque cuando juegan, ¿cómo están sus rodillas de los basquetbolistas? Para adentro, ¿no lo han visto? En valgo. O sea, ¿cómo se sostiene el basquetbolista? Con la rodilla para adentro. Y ligeramente incluso el pie de la punta del pie para adentro. Es la postura del basquetbolista, ¿no? No están así. Están con la rodilla por abajo. Y eso, como hacen de manera repetida, 1 vez, 2 veces, 1 semana, 1 mes, 1 año, 10 años, 20 años, como que adoptan esas posturas. El deportista que hace equitación, los jockey, ¿cómo están sus rodillas de los jockey? En varo, ¿no? Porque tienen que agarrarse del caballo. Entonces, en su mayoría van a estar en varo. Muchos deportistas de alto rendimiento en el fútbol tienen las rodillas en varo. Nuevamente el ejemplo de Neymar, ¿no? Si lo ven a Neymar, es en varo. Y muchos otros deportistas. La foquita.
a la foquita. Hay varios que son deportistas de alto nivel que tienen el bajo, porque les da ciertas características incluso para el dominio del balón, para adaptarse, ¿no? Y así como en este ejemplo, si hablamos de manera general, para muchos otros deportes, las características fenotípicas nos dan virtudes y mayores beneficios o ventajas en el deporte, ¿no? Por ejemplo, talla baja. ¿En qué deporte? En la gimnasia, ¿no? Llegó hace poquito, hace un mes más o menos, la multimedallista olímpica Americana. ¿cómo se llama? Simón. ¿Cuánto mide? 1.30, pequeñita. Pero eso le confiere, ¿por qué es pequeñita en la gimnasia? ¿Cuál es el beneficio? Eso. El centro de gravedad, ¿no? Está más aproximado al suelo, o sea, le da más estabilidad. A ver, 1 a 2 metros que haga esos movimientos. Okay. Pero en cambio en el básquet pasa lo contrario, ¿no? Tienen que ser mucho más altos en el básquet, en el vóley, en el fútbol también. Tiene ciertas características, ¿no? Los que practican físico-culturismo, pero de competencia, bueno, algunos chicos que acá creo están entrando en eso. Los que practican físico-culturismo de competencia tienen tórax anchos, ¿no? Un poco en B, tremendos volúmenes musculares hipertrofiados. Esa es su característica. Pero a ver, díganle, rásquense la espalda. No llega. Es el volumen hipertrofia muscular de esas ciertas limitaciones. Tiene sus beneficios y sus desventajas, ¿no? Y cuando hagamos deporte, rehabilitación de deporte, vamos a hacer un poquito más de eso. Bien. Ahí el valgo marcado después de los 7 años también nos debe llamar la atención. Un valgo de 10 grados, 12 grados. Vamos a ver qué tal. Entonces, bueno, ya un poco de resumen, cuáles son las características de un valgo fisiológico normal, qué cosas debemos nosotros valorar. La separación intermaleolar. ¿Cuáles son los maleolos? ¿A qué se le llama maleolo? A la porción distal de la tibia y el peroné. La porción de la protuberancia en la parte distal de la tibia, ¿no? Son los maleolos. Maleolo peroneal y maleolo tibial medial o lateral. Debe haber una distancia promedio. Esa distancia promedio es de 5 centímetros. Si ustedes se miden la muñeca en puño, más o menos tiene esa distancia. Un poquito más, un poquito menos. Para no estar llevando el centímetro o la wincha, ponen el puño entre los dos maleolos. Ponte recto, se le dice al paciente, y hacen la medida, ¿no? Ya van a tener la aproximación. Esto de los reparos que van a utilizar ustedes como medidas como referencia de medida es importante para diferentes cosas. En ginecología, por ejemplo, el tamaño de los dedos, la separación de los dedos les va a ayudar bastante. Tienen que manejar vuestras medidas naturales. Entonces hay 5 centímetros más o menos, ¿no? Para que pueda tener hasta 5 centímetros. Si está por encima de 5 centímetros, ya debemos preocuparnos, debe ser un valgo patológico. Si es por debajo, también puede haber ahí alguna alteración. Es el promedio 5 centímetros de uno normal. Les digo, son referencias. La rodilla forma un ángulo de 170 grados. ¿Qué nos va a dar? Lo que les decía hace un rato, es el valgo fisiológico. El eje longitudinal del fémur está en aducción en relación a la tibia que está en abducción, ¿no? El fémur está en aducción y la tibia está en abducción. Abducción, ¿no? Aducción y abducción. Y ese ángulo fémuro-tibial es referencia al 7-9 grados, al que debemos llegar finalmente. Hay un pie plano valgo, que es el apoyo incorrecto del pie. Como referencia también, cuando tenemos un valgo marcado, va a haber la tendencia a que desde la rodilla se mande para que el pie también esté en valgo y el calcáneo haga ligero valgo.
y da la sensación de que la bóveda plantar se pegaría al piso y aparentemente nos da la impresión de que fuese un pie plano, pero no es un pie plano verdadero, es un falso pie plano. Cuando hagamos pie plano les vamos a dar algunas mayores referencias, pero desde la rodilla manda la posibilidad de que se forme esta alteración. ¿Qué es lo que está pasando en un pie, en un llano valgo? Hablábamos la vez pasada de antagonistas, ¿no? De estructuras musculares antagónicas, unas que pueden ser más fuertes que las otras, ¿no? Se acortan en todo caso los del vasto externo, el tensor de la fascia lata, los ligamentos, el ligamento interno, y van a estar resentidos el vasto interno, los músculos antagónicos. Entonces, los que están en la cara lateral se van a cortar y los que están en la cara medial se van a elongar o se van a estirar. En este caso, los laterales serían más poderosos, más fuertes. ¿Qué hacemos para la terapia? Hacer lo contrario, fortalecer los mediales y estirar los laterales, de tal manera que se pueda compensar, ¿no? Principalmente el vasto, que son músculos poderosos. Puede haber otros músculos que también contribuyan a esto, ¿no? Los gastrocnemios, que también tiene cada uno un nivel de participación, pero básicamente son estos los que van a trabajar. El varo. En este caso vamos a tener la separación de los cóndilos y la separación va a ser aproximadamente de 6 centímetros, a diferencia del distal que son 5, en este caso los cóndilos 6 centímetros. Eje longitudinal del fémur está en abducción y la tibia en aducción, lo contrario de lo anterior. ¿Y a qué se refiere los 6 centímetros? Todavía una tolerancia de repente permisible en algunos pacientes con rasgos característicos familiares, hereditarios. Si es encima de esto, sí tenemos que ir preocupándonos. ¿Y qué es lo preocupante de este valgo varo en el tiempo? Además de que puede ser beneficioso para el deporte, que puedan generar a nivel de la articulación pinzamientos. El valgo va a generar pinzamiento medial y el valgo va a generar pinzamiento lateral, y eso puede condicionar artrosis temprana, con la posibilidad de que esta artrosis de manera rápida evolucione a grado 1, grado 2, grado 3 o hasta un grado 4, ¿no? Como vemos acá en la imagen radiográfica, que ya se ve la disminución de los espacios por la misma postura. Es la importancia. Puede caminar de repente en valgo, ¿no? Pero la importancia es de que con el tiempo puede desarrollar artrosis, que va a generarle dolor, molestias y limitación funcional de manera temprana. 20 años, 25 años, ya con dolor en la rodilla, ya con limitaciones articulares. Y si a esa edad empieza esta artrosis, 45, 50, probablemente ya requiere una prótesis, si es que no se controla el tiempo. Entonces, la importancia de controlar el valgo. Además de que puede generar otras alteraciones, como veíamos el pie plano, ¿no? El falso pie plano, pero que también contribuye a esto. Y esta alteración va a generar un desorden en la distribución del peso corporal. Las fuerzas mecánicas se van a distribuir de manera irregular y van a generar daños también a nivel de toda la economía corporal, desde la planta de los pies, tobillo, rodilla, cadera, columna. La importancia de tenerlos de manera adecuada, que también puede tener un impacto estético, ¿no? Ahora que está bastante de moda el tener una figura perfecta, tantas cirugías que se hacen las personas ahora para tener una apariencia agradable a los ojos. A una persona que camina en varo, además si no es futbolista y tiene la plata que quiere, no se le ve bien, ¿no? Son objeto de bullying, los varos o los valgos marcados. Entonces, en un niño es posible controlar, es posible mejorarlos a través de las terapias, pero antes de identificar qué problemas está viendo en este caso, ¿cuáles estarían aportados? Las estructuras musculares, ¿no?
el vasto interno, los músculos de la pata de ganso. ¿Quiénes conforman la pata de ganso? Y sartorios, ¿no? Los tres. ¿Y dónde se van a insertar? En la cara antero medial del tercio proximal de la tibia, ¿no? Ahí se van a insertar. Hasta pregunta de recientado esa. Eso para la pata de ganso. Además del semimembranoso, el popliteo, el ligamento del labio interno, ¿no? Y los disentidos son los que están en la cara lateral. Entonces la terapia tiene que estar dirigida a mejorar los que están, a fortalecer los que están disentidos y a estirar los que están acortados. Ese es el principio de la terapia. Para eso utilizamos relajación muscular, masajes, ejercicios de estiramiento y de fuerza en cada una de estas estructuras, utilizando geles, utilizando elementos propioceptivos. Cuando hay alteraciones de estos, también hay la posibilidad de que se altere la propiocepción. Entonces, siempre trabajar con la propiocepción. Uno de los principios del manejo de la recuperación en la marcha y en el movimiento es también trabajar la propiocepción. Como vamos a seguir viendo. Vamos a hablar bastante de propiocepción en diferentes clases, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las causas principales de la generación de este problema? Las causas genéticas, ¿no? Hereditarias. El papá, la mamá tiene este rasgo, también la posibilidad de que el hijo pueda tener, ¿no? Problemas infecciosos. ¿Qué problema infeccioso puede presentarse en una rodilla? ¿Cómo se llama la infección en la rodilla? Con artrosis el desgaste. Sí. En cualquier articulación una infección. Artritis séptica, muy bien. No tratado oportunamente puede generar daño. Una osteomielitis también puede generar algún daño, ¿no? Problemas traumáticos, una fractura o alguna otra lesión tendinosa, ligamentaria, muscular que va a generar esto. Metabólicas, desnutrición, principalmente en nuestro medio, que puede haber otras enfermedades, raquitismo, que también puede generar alteraciones a nivel de estas estructuras. Problemas tumorales, ¿no? Un niño con su osteosarcoma o cualquier otra tumoración que se pueda presentar a nivel de la rodilla o en general a nivel del miembro inferior, va a generar algún daño a este nivel. O problemas idiopáticos, ¿no? El problema hereditario, la enfermedad de Blount, que es un valgo marcado, tiene causas específicas. El síndrome de Fanconi, que también va a generar similar a la desnutrición, problemas a nivel de distribución de algunos componentes o minerales óseos que van a provocar alteraciones. No solamente a ese nivel, puede haber en otras estructuras corporales también. Y acondroplásicos. ¿Quiénes son los acondroplásicos? El enanismo, ¿no? La talla baja que va a provocar generalmente, ¿cómo son las piernitas de los chicos con talla baja? En varo, ¿no? Varo marcado. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Las técnicas sobre los ligamentos, los que están elongados, acortados, lo que les decía. Estirar los que están acortados y darle fuerza a los que están estirados, los que están distendidos, más fuerza. ¿Por qué se han distendido? Porque han perdido fuerza y han sido vencidos por lo que se han acortado. Darles más fuerza a estos y trabajar y estirar a los que están acortados, ¿no? De tal manera que podamos hacer una distribución adecuada de las fuerzas. Y el problema, además de la artrosis, es que también se va a sobrecargar a los meniscos, tanto al menisco medial o al menisco lateral, de acuerdo al valgo o varo, y esto va a provocar meniscopatías, daños mayores a nivel articular. Hay alteraciones del equilibrio, de la propiocepción, de la marcha, ¿no? En estos pacientes es necesario corregir todo ello, de tal manera que no haya ningún inconveniente en su marcha, no se altere la marcha, no se altere la biomecánica de la marcha, se corrija la biomecánica y podamos darle confort al paciente cuando camine, cuando se desplace. En algunos pacientes, cuando tienen estos problemas, aparecen a los 25 o 30 años con dolor de cintura. Y no hay explicación, ¿no? Tan joven, no tiene trabajo pesado,
hace labores relativamente ligeras, hace deporte incluso, pero aparece con cansancio en la cintura, en la columna, porque tiene alguna alteración a nivel de rodilla. Y el uso de plantillas, que es importante, ¿no? La importancia del uso de plantillas para ir corrigiendo. Desde la plantilla podemos corregir el valgo o el varo, mandando plantillas con diferentes alturas, de tal manera que el varo o valgo pueda corregirse desde la pizarra. Otras alteraciones, aunque menos frecuentes, pero que se pueden presentar, es el genu recurvatum y el genu flexo. La rodilla normalmente debe extenderse hasta los 180 grados, promedio regular. Si se extiende más de esos 180 grados, hablamos de recurvatum. La rodilla que se va para atrás, ¿no? En algunos pacientes con hiperlaxitud articular se ve algunos de estas características, pero se tolera incluso, según la bibliografía, hasta 10 grados. Si es mucho, ya tenemos que pensar en alguna alteración, la hiperextensión por algunas deficiencias también óseas que pueda generar alteración en este comportamiento, o algún problema neurológico, lesión a nivel de columna, mielomeningocele o una lesión más central. Bueno, si es simétrico, generalmente es simétrico, el genu recurvatum, salvo que sea con un problema traumático, es simétrico. El origen constitucional congénito o adquirido, es congénito o adquirido, ¿no? Por los accidentes, por los traumas, o también en algunos casos de manera marcada, que están asociados a otros problemas neurológicos. Como les decía, asociados a hiperextensión ligamentosa, al desarrollo incompleto del cóndilo femoral lateral, como sometidos a algún proceso de radiación o de repente metales pesados. En nuestra zona hay pacientes que están expuestos a metales pesados. ¿Dónde hay metales pesados? En las mineras, ¿no? ¿Y dónde en nuestra zona hay mineras? Madre de Dios. Madre de Dios en las zonas mineras. Pero aquí en el Cusco, ¿dónde? Espinar, Chumivilcas. Han habido incluso marchas, movilizaciones de las personas que habitan esos lugares, porque están expuestos a metales pesados, que también pueden generar otros problemas. En el tiempo seguramente se van a identificar. Puede ser asintomático, ¿no? Puede desaparecer ya cuando son adultos, se va corrigiendo, porque esa hiperlaxitud se va endureciendo. La hiperlaxitud es generalmente durante los primeros años, que puede quedar unas leves, leves grados de hiperlaxitud, pero con la edad se va endureciendo el cuerpito, ¿no? De los chicos, de las personas, ya la muñeca ya no se extiende hasta atrás, ya se va enderezando hasta los 90 grados, que es lo permisible. Una de las formas de medir hiperlaxitud son 8 puntos, ¿no? De hiperlaxitud para repasar. Es la escala de, ¿cómo se llama la medición para la hiperlaxitud? El test de Baton. Tiene 9 puntos de referencia. ¿Cuáles son los 9 puntos? 1, muñeca. Lo normal 90 grados. Se extiende lo normal con los dedos para que pueda llegar hasta el antebrazo, ¿no? 1. 2, primer dedo, ¿no? También hasta los 90 grados. Si se extiende esto, es otro signo de la hiperlaxitud. 3, codo, 0 grados. Si pasa esto, es otro punto de referencia. 4, la rodilla. La rodilla que se puede ir en ligero genu recurvatum, ¿no? Pero como les digo, es parte del desarrollo de la persona hiperlaxa, que se va a corregir. Y es 4. Como son dos lados, son 8. De izquierda a derecha, 8. Y el 9 es el
la flexión de tronco, que se pueden doblar en dos los pacientes. Son 9 puntos, 9 de 9. Con 8 de 9 ya se identifica como hiperlaxitud. Algunas, para que ustedes tengan la referencia, el Peyton entonces, ¿ya? Para hiperlaxitud articular. Sería bueno hacer un trabajo de investigación, incluso no hay, para un trabajo sencillo, hiperlaxitud articular en el 5º grado de primaria del colegio Miguel Grau. Medir a los niños y las niñas si tienen esa dificultad. Y la hiperlaxitud articular está relacionada al retraso del lenguaje. En algunos casos, quiero hacer una investigación, ¿no? Hay muchos niños que van a la consulta y una de sus características es la hiperlaxitud articular. Y tienen ligero retraso del lenguaje. La R tienen desarrollo tardío de la R, de las trabadas, porque son muy lápides, su articulación temporomandibular también es suave, entonces no logran articular adecuadamente algunas consonantes. Vamos a ver si alguien se anima a hacer un trabajito de investigación. Bueno, como les decía, pueden desaparecer con el tiempo. Las rodillas son propensas a las rupturas de ligamentos. Estas rodillas, como son inestables y tienen hiperlaxitud, hay la posibilidad de provocarse luxaciones, esguinces, incluso rupturas, porque son pues bien distendidas, sus ligamentos son suaves y se pueden distender más de lo que se debería tolerar como regular, ¿no? Y la hiperextensión necesaria para el bloqueo genera una pseudorótula alta, ¿no? La rótula se va para arriba, se va a un lado, es una displasia de rótula, es lo que se conoce como displasia de rótula. El llano recurvatum congénito, como les decía, alteración en algunos pasos. Generalmente se dan las condrodistrofias congénitas, alteración del colágeno que va a provocar alteración en diferentes tejidos, dentro de ellos los ligamentos, y va a provocar daños difusos, no solamente una estructura. Bueno, el tratamiento en esos casos es definitivamente quirúrgico, ¿no? Los primeros días, ya el primer año aproximadamente. El llano recurvatum adquirido, hiperextensión de rodillas, secuela algún esguince, algún traumatismo en la rodilla. El tratamiento que se le ha hecho no ha sido suficiente, no ha sido útil. Patologías neurológicas, patologías neuromusculares, secuelas de algunas alteraciones neurológicas, ¿no? Parálisis cerebral infantil nuevamente, puede ser un problema neurológico a nivel de columna o algunas otras lesiones que puedan generar como secuela la hiperextensión. En estos tratamientos son necesariamente quirúrgicos y posteriormente la rehabilitación para poder fortalecer los tejidos que han sido preservados. Para mejorar las características de estas articulaciones, la terapia lo que hace es fortalecer tendones y músculos de manera general para darle mayor estabilidad a la rodilla. ¿Cuáles van a ser los inconvenientes que va a manifestar el paciente? Dolor, inestabilidad, ¿no? Asimetría de miembros, puede darse las asimetrías de manera más frecuente, porque no solamente va a ser alteración de la misma rodilla, sino del cartílago de crecimiento. Debe valorarse siempre al evaluar la simetría de los miembros inferiores. Generalmente, como les dije en las anteriores clases, no somos simétricos. Tenemos una diferencia. Y en miembros inferiores se tolera hasta 1 centímetro como normal. La persona no se da cuenta. Juega, corre, hace deporte, fútbol, vóley, básquet incluso. Cuando es más de 1 centímetro sí ya es de manera considerable la diferencia, y hay otras manifestaciones clínicas como la claudicación, probablemente el desarrollo de dolor en caderas, rodillas, que va a provocar artrosis, desgastes tempranos. Siempre hacer una evaluación simétrica, tanto clínica como radiológica, para determinar si está habiendo considerable diferencia. Los tratamientos conservadores, órtesis, ¿no? Férulas, que van a ayudar a corregirse, es un llano recurvatum, un valgo, un varo, que nos van a ayudar a ir corrigiendo,
a ir estirando los muros, las estructuras aportadas, ¿no? Para que las estructuras distendidas puedan reducir su tamaño. Rehabilitación de los músculos, como les indicaba, les recomienda las taloneras, ¿no? Y las alzas, las plantillas con alza y otros elementos que puedan ayudar. Ya como tratamientos un poco más agresivos, la toxina botulínica en caso de secuelas de espasticidad, algunos problemas neurológicos y los problemas quirúrgicos, las alternativas quirúrgicas, tanto de tejidos blandos como a nivel óseo, ¿no? A nivel óseo se puede hacer colocación de algunos injertos óseos, osteotomías reductoras. Esto ya es trabajo de los traumas. Ya ahora, hasta aquí llegamos a rodilla. ¿Alguna pregunta? Pasamos al pie entonces, ¿ya? Pie cabo, pie plano, que son lo que más nos va a llamar la atención. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo es que se presenta? ¿En quiénes se presenta? Hay un pie cabo fisiológico y un pie plano, un pie cabo patológico, originado, secuelar, generalmente alteraciones neurológicas. Muchas de estas patologías están relacionadas a alteraciones neurológicas, porque van a presentarse inconvenientes en el desarrollo por una alteración neurológica. ¿Y por qué por una alteración neurológica? Cuando hay un problema neurológico, ¿quién se afecta? Cuando hay una deficiencia en la señal neurológica, ¿quién se va a afectar? El músculo. Músculo y por ende el tendón no se va a desarrollar adecuadamente y se va a cortar, no va a desarrollarse de manera paralela o simétrica a otro miembro, o el mismo músculo se va a cortar, no va a desarrollarse completo. Y eso va a generar algunas alteraciones en la rodilla y también ahora vamos a ver acá, ¿no? Entonces, de manera general, el pie cabo es un aumento del arco longitudinal plantar, ¿no? Que a veces va acompañado de un varo del talón, el calcáneo se va para adentro y el valgo. Calcáneo para adentro y se forma el valgo. Como pueden estar, como ven en la imagen, ¿no? ¿Alguna característica más de esta imagen? Los dedos. En un pie cabo, los dedos van a estar en flexión. Generalmente están en flexión los dedos. Si ustedes ven un piecito en cabo, van a ver generalmente los dedos en flexión. Hay alteraciones propias por una deficiencia en el desarrollo natural de las estructuras óseas. Y eso también está vinculado bastante a problemas neurológicos. Una parálisis, lesión cerebral, una parálisis cerebral infantil. Malformaciones congénitas, que son poco frecuentes, pero que están relacionadas a problemas neurológicos. Secuelas traumáticas, lógicamente, si hay una fractura, cartílago de crecimiento, de repente cirugías y operaciones reiteradas van a generar alteraciones en el mismo desarrollo del hueso y lógicamente va a provocar o valgo o plano o cabo, ¿no? Como en este caso. Alteraciones mecánicas externas como los vendajes, ¿no? Que esto ya no se practica, pero sí en algunas sociedades antiguas se practicaba, ¿no? En los chinos, por ejemplo. ¿Cuál era la belleza de los chinos? En las chinas. El chino para la china, ¿qué era lo que querían? Pie pequeño, ¿no? Que para que una china sea bella, su pie tenía que ser pequeño. ¿Y qué hacían? Lo vendaban para que no crezca el pie. Y como no le permitía crecer en el sentido distal, el piecito se doblaba. En cabo, claro, no crecía, pero se doblaba dentro de una envoltorio. Bueno, esto ya no se practica, creo, todavía en algunos sitios. Otras alteraciones de los tejidos blandos, tanto de la cápsula articular como de los ligamentos, ¿no? Retracciones cutáneas, enfermedades de Ledder-House, equivalente al Dupuytren en la mano y al Peyronie en el cráneo, ¿no? La fibrosis de las estructuras tegumentarias que como tienen colágeno se va perdiendo y se fibrosan, se acartonan, ¿no? Como en el Dupuytren se va cortando la palma y eso mismo puede suceder en la planta del pie. Se va cortando la fascia plantar y lógicamente va formando el cabo.
artritis crónica juvenil, la inflamación crónica en jóvenes, en niños, en adolescentes, que también va a condicionar la presencia temprana del valgo. Alteraciones neuromusculares, enfermedades heterodegenerativas. El pie cabo esencial se da en algunos otros tipos de deportes, ¿no? Como en el atletismo, el baloncesto, el salto. Por las características mismas del ejercicio, hay la tendencia a hacer el cabo, el salto principalmente. Y en todos estos deportes se hace bastante salto, ¿no? El uso del metatarso para impulsarse, para caer con el metatarso, y al momento de caer, cae en un ligero cabo. Y eso de manera repetida va a ir formando un ligero cabo. Por eso es que a estos deportistas, al terminar las actividades, se les hace unos tratamientos kinésicos para ir recuperando ese cabo, para que no se forme de manera continua. Y bueno, las alteraciones neurológicas que definitivamente en el proceso mismo de la evolución de la enfermedad van a provocar lesiones a nivel del pie, espina bífida, o algunas lesiones cerebrales centrales, ¿no? Como la parálisis cerebral. Esas son las características o las causas por las que se van a presentar, o por las que se va a presentar el pie cabo. Bueno, la anatomía patológica, uno en el plano frontal, hay alteración tanto en el plano frontal como en el plano sagital. Imaginémonos el plano frontal, qué desviación hay, y en el plano sagital, qué desviación hay. Esto hablando del pie cabo con un calcáneo en barro, con un pie en barro. Se desvía en arco y se desvía para adentro, ¿no? En los dos planos, plano sagital y plano frontal. Incluso en algunos pies un poco más marcados, también en el plano transversal va a haber la desviación. El calcáneo sufre diferentes alteraciones. El calcáneo que se coloca ligeramente horizontal, con una elevación ligera de la parte anterior, de la parte distal, perdón, pero en este caso miren cómo se marca. ¿Y esto cómo vamos a evaluar? ¿Con qué evaluamos? Además de la clínica, para determinar grados de severidad, con la huella plantar, como vamos a ver más adelante. Hay diferentes instrumentos, ¿no? ¿Qué va a generar este problema? Alteraciones en la marcha. La persona no va a caminar, no va a tener la pisada adecuada. La pisada adecuada en el pie es talón, medio y punta, ¿no? Talón, medio y punta, es lo normal. Talón, medio, punta. Hace el talón, luego hace el rodillo del pie, de la planta del pie, y luego la punta. Esa es la forma correcta. Talón, medio, punta. En este caso, si tenemos un problema del cabo, va a ser talón y prácticamente antepié, talón y punta. No va a haber el medio. Y eso va a generar no solamente alteraciones anatómicas, sino alteraciones funcionales, y eso se va a ir trasladando a la rodilla, a la cadera, a la columna. Y esto además va a generar problemas en el calzado, ¿no? Como va a haber una protuberancia excesiva del metatarso, va a haber un desgaste mayor. Se van a producir los famosos callos. Como los dedos van a estar en flexión dentro del zapato, se va a raspar el dorso del pie, de las articulaciones interfalángicas, y se van a producir callos. Inestabilidad del tobillo por la forma como está el tobillo, que va a generar luxaciones o esguinces a repetición, incluso con la posibilidad de luxaciones, talalgias y metatarsalgias. Esto de la inestabilidad en el tobillo en los deportistas, en los basquetbolistas y en los voleibolistas que hacen saltos, y en otros que hacen saltos, hay la tendencia, han visto, a esguinzarse los tobillos, ¿no? Es por esto, porque hay inestabilidad. No tiene una pisada completa, es una pisada, se podría decir, parcial. Como hay una inestabilidad en el tobillo, hay la tendencia a hacer los esguinces. Y generalmente el esguince en estos deportistas es de la cara lateral, no es medial, es lateral, porque el pie se va para adentro, porque como les decía, los saltadores tienen esa forma del pie ligeramente cabo. Inestabilidad del tobillo por
por el calcáneo en varo, y en todo caso hay inestabilidad y la habilidad para hacerla, y cae, al momento de caer, pisar mal y doblarse los tobillos. Bueno, la metatarsalgia es frecuente, ¿no? La metatarsalgia, la atalalgia, dolor del talón porque se está caminando solamente apoyando el talón y luego se va al metatarso y el dolor en el metatarso, ¿no? Talón y metatarso. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Vamos a utilizar el podoscopio. Anteriormente, aunque es poco usado el podógrafo, ¿no? El podoscopio también está dejando de usarse. El podoscopio manual. Ahora se está utilizando ya sistemas computarizados, unos aparatos computarizados, unos aparatos ya con unos software especiales que hacen la medición exacta. Se coloca el pie, sacan todas las medidas y determinan dónde hay más cargas y menos cargas. Pero si utilizamos que es una plantilla de un podógrafo. El podógrafo es como un tampón grande. ¿Han visto a los niños que recién nacen? ¿Qué les hacen? La huella de la plantita, ¿no? Y eso lo imprimen en su hoja de su ficha de nacimiento. Igual para un adulto, adolescente, si le hacemos esta huella, igual se hace con un podógrafo, pero un poco más grande. Se coloca al pie y en una hoja, ¿no? Y allí se puede medir, se pueden hacer las diferentes mediciones. Normal, cabo, plano. Ya no se utiliza poquísimo, ya los otros aparatos, el podoscopio. Cuando vayamos a la consulta tenemos ahí en la clínica algunos aparatos. Y lo otro que es más útil, y eso siempre se va a utilizar, es la radiografía, ¿no? En lateral del pie. ¿Y qué vamos a medir allí? Los ángulos. ¿Cómo se llamará esa prueba radiológica? ¿Cómo se llama? Para medir la angulación del pie. La radiografía mesurativa es para medir miembros inferiores, ¿no? La longitud total de miembros inferiores. Entonces, mesurativa es para eso. En el caso del pie, la prueba por ustedes cuando hagan la orden, radiografía bueno, puede ser lateral del pie, pero para medir la angulación se llama, ¿encontraste? Es que no, ese es lo que no estaba, pero no se me A ver, alguien que suya, alguien que ha aprendido suya y que le pregunte a su, ¿cómo se llama ¿cómo se llama ese guía que le dice, que le ordena nomás? ChatGPT. Por ahí como tiene su nombre, ¿no? ChatGPT. Busca toda la información. En cadera, en rodilla se llama la radiografía Clarence-Lawrence. Clarence-Lawrence. Normal. Está bien. Ángulo de Bowler. O quizá. No, No está rectángulo. Y estas son las medidas normales. Las medidas normales entre 120 a 130 grados. Por encima de 130 grados, el más agudo es válido. Y por debajo de, por el más agudo, más corto es el cabo. Y más amplio, por encima de 130 grados es
plano, ¿no? La costa Bertani es la medida. Utilizamos como referencia, tanto para el pie plano como para el pie cabo, vamos a utilizar la misma distribución de medida. Uno de los puntos es la cabeza del metatarso. Hay un punto de encuentro entre el astrágalo y el calcáneo, en la parte anterior, y la base del calcáneo. Esos son los 3 puntos. Trazamos 2 líneas allí. Ese encuentro entre esas 2 líneas es el costa calcáneo, entre 120 y 130 grados. Tenemos una angulación de 140 grados. ¿Qué sería? ¿Plano o cabo? Plano. Y si tenemos 110 grados, Cabo. cabo, ¿no? La radiografía nos ayuda a determinar esto. Costa Bertani. Costa Bertani. Arco longitudinal medio. Bueno, ya pasando al pie plano entonces. Aplanamiento de la bóveda plantar. En esto hay bastante discusión. Hay una perspectiva que tienen los traumatólogos y otra que tenemos nosotros de rehabilitación. Nosotros le llamamos pie plano verdadero y pie plano falso. En traumatología se le pone grados, ¿no? Leve, moderado, severo. Que al final es lo mismo, sino la interpretación y el hacer entender a la mamá o al papá, ¿no? Papá o la mamá siempre preocupado por el problema del hijo, dice, se cae mi hijo y tiene pie plano, me han dicho que tiene pie plano. Se le pregunta, ¿camina de puntas? Sí, corre, salta, sí. Entonces no es pie plano verdadero, es un pie plano falso, es un pseudo pie plano. Es caída de la bóveda plantar, puede ser por hiperlaxitud articular, puede ser por sobrepeso. Entonces esa aclaración hay que hacerle al papá, decirle que no es propiamente esto, porque si no van a seguir desesperados, ¿no? Entonces es un aplanamiento, es una disminución de la bóveda plantar, ¿no? Frecuentemente es bilateral, salvo que hay algún problema neurológico que esté alterando esto, pero es lo más común. Para conocer por qué problemas se van a presentar, alteraciones, ¿no? Malformaciones a nivel óseo, el astrágalo verticalizado, puede haber una adherencia ósea congénita, sinostosis. Esta es una característica de un pie plano verdadero. Escafoides supernumerarios, alteraciones óseas en sí congénitas, esos sí van a generar pie plano verdadero. No son reductibles. Es otra característica del pie plano verdadero, ¿no? ¿Por qué no son reductibles? Porque es una alteración ósea, mecánica, se han adherido los huesos, sinostosis, o hay huesos supernumerarios, van a ponerse como puño y van a impedir que se mueva de manera regular. Este pie plano, además el pie plano verdadero como característica, es no reductible, es doloroso, duele el pie plano verdadero, no permite correr, no permite saltar, no permite el punta de pies. ¿Ya? Los que son pie plano verdaderos no pueden hacer deporte, pero un pie plano falso sí es deporte, sí puede ser deporte, es reductible, es probablemente doloroso, pero es poco doloroso, poco probable que sea doloroso, ¿no? Pues estas son las características más o menos de un pie plano verdadero: astrágalo verticalizado, la sinostosis ósea, los escafoides supernumerarios, o puede darse por secuelas traumáticas, ¿no? O enfermedades óseas. En este caso esto provocaría un pie plano asimétrico, ¿no? Porque solamente el trauma va a ser un pie, salvo que sean los 2 pies, ¿no? Igual las enfermedades óseas, secuelas de infecciones, también osteomielitis o algunas otras alteraciones. Entonces el pie plano verdadero va a provocar dolor, no es reductible, el deslizamiento del astrágalo, el desplazamiento anormal del astrágalo. Al momento de decir no reductible, indicamos que no se puede corregir al movimiento pasivo. Como referencia, esta es una forma para evaluar el pie plano. Tomamos 2 puntos de referencia, la línea media y una línea anterior. La línea media es al medio del pie, 2 puntos, se trazan 2 puntos. Una línea, y eso tiene una dimensión. Y en el antepié, en la parte más extensa, más ancha, se traza otra línea, 2 puntos también, y tiene otra medida. Y ahora vamos a ver cómo debería ser, ¿no? Los puntos A deben ser menores a 2 veces el punto B. Esta